El Gobierno de Canarias nos presenta hoy el penúltimo proyecto de presupuesto de este mandato, el del año 2026, unos presupuestos que desde Nueva Canarias no podemos calificar más que como decepcionantes, unas cuentas sin rumbo, dopadas de fondos europeos y construidas sobre una ficción contable que intenta disimular lo evidente, que este Ejecutivo ha agotado su capacidad para dirigir la economía canaria con seriedad, con coherencia y con visión de futuro. Hablamos de 2.491 millones de euros, sí, pero inflados artificialmente con los recursos del mecanismo de recuperación y de resiliencia. Fondos que al ritmo actual de ejecución probablemente terminemos devolviendo gran parte con intereses. En junio del 2025 faltaban por ejecutar 950 millones y el plazo límite es el 31 de agosto del año 26. Y dado que en 4 años lo que se ha gastado son 777 millones, yo le pregunto que si alguien se cree, considera, si usted cree que alguien se cree que en menos de un año pues van a poderse gastar esos 950 millones. En definitiva, lo que tenemos es un presupuesto ficticio, sostenido con dinero ajeno. Un tribalismo presupuestario que ya es marca y seña de este gobierno, donde retuercen las cifras, maquillan los cuadros, cambian las definiciones, cuando les viene bien suban y cuando les viene bien resta, y cuando algo no les cuadra, pues lo esconden tras un titular de prensa. Y seguimos. Descontando los fondos europeos, la realidad aparece desnuda. El incremento real con recursos propios de este presupuesto es apenas de 315 millones, una cantidad menor incluso que el incremento del capítulo 1 del de personal, que sube en 373 millones de euros. Es decir, el gasto de personal crece más que el presupuesto autonómico sin ayudas europeas. Esto, señora Sian, no es política económica, esto es tan solo supervivencia burocrática. Dicen que son unas cuentas prudentes, pero yo le pregunto qué prudentes para quién, porque mientras presumen de responsabilidad, sus previsiones de crecimiento del PIB están muy por debajo de las de la IREF y de los organismos nacionales e internacionales, con lo que son solo ustedes, este gobierno, el que ni siquiera confía en la capacidad de Canarias para crecer. Hablan de incertidumbre para justificar la falta de ambición, pero la incertidumbre no puede ser la coartada permanente para no decidir. Llevan más de 2 años instalados en la parálisis, repitiendo los mismos discursos mientras disfrutan del contexto favorable de la última década. Fondos europeos, buena recaudación y empleo al alza. Y en lugar de aprovecharlo para transformar el modelo productivo, redistribuir la riqueza y combatir la desigualdad, lo hacen, o lo que han hecho es dilapidar en una expansión ficticia. Y un año más asistimos al mismo espectáculo, el incumplimiento de su gran promesa electoral, aquel mantra de que iban a bajar el IGIC al 5%, que a la vista está que se ha quedado en un puro eslogan. Lo dijeron en pre-campaña, en campaña, lo repitieron en el debate de investidura y 3 presupuestos después ni está ni se le espera. Porque la realidad es que ese compromiso de rebajar el IGIC es como muchos otros compromisos hechos por Coalición Canaria y por el Partido Popular, que son tan solo un cebo electoral. Y continuamos. En materia de vivienda, el fracaso es clamoroso. Canarias atraviesa una crisis habitacional sin precedentes. Familias sin acceso a una vivienda digna. Jóvenes expulsados de sus barrios. Alquileres imposibles. Y esta emergencia habitacional, ¿qué hace el gobierno? Pues apenas destina 25 millones de euros, cantidad que vamos, que si le da para 150 viviendas públicas, mucho es. Pero mientras tanto, lo que sí hacen es legislar mediante decretos ley a favor de los grandes tenedores y de los fondos buitres. En definitiva, a la vivienda pública, migajas; al negocio privado, alfombra roja. Y lo mismo también ocurre con la política fiscal, rebajas cosméticas que maquillan las desigualdades crecientes. Mientras debatimos la futura ley de ciencia, el presupuesto en I+D+I cae en 12,3 millones de euros. Como verá, consejera, un auténtico insulto. Las universidades públicas siguen asfixiadas y el sector primario apenas recibe 2 millones más, una cifra ridícula en un presupuesto que ha crecido en 2 años
más de 2.300 millones de euros. Pero si algo está claro en este presupuesto son las prioridades de este gobierno. La presidencia del gobierno sube un 18,6%, casi 25 millones de euros, alcanzando los 159,8 millones. Y nos dicen que es para la digitalización administrativa. Qué casualidad, justo ahora, a menos de un año de que empiece la pre-campaña electoral, pues oiga, que el gobierno decide digitalizarse. Pero es más, presidencia sube lo mismo que vivienda. Esa es la metáfora perfecta de la gestión de este gobierno. Más inversión en propaganda que en hogares. Y si bajamos al detalle, el esperpento continúa. Las partidas de inversión por islas no son más que un juego de trileros. Las no capitalinas infladas con los MRR. Otras castigadas. Y en Tenerife, por ejemplo, ni siquiera se computa el FDCAN para maquillar las cifras. En definitiva, consejera, un engaño. Tampoco cumplen con la Ley Canaria de Cultura, muy lejos de ese 2% y, por supuesto, muy por debajo del incremento, de estar por encima del incremento medio del presupuesto en cada año, ni tampoco con el 5% del PIB en educación. En resumen, 2 incumplimientos más para la colección. Y en recaudación el propósito continúa. Reducen el impuesto de sucesiones perdiendo 50 millones. Lo llaman alivio fiscal, pero la realidad es que tan solo es una cesión a los más privilegiados. Mientras tanto, el sector público instrumental se descontrola. Gesplan se ha convertido en un Estado dentro del Estado. Más de 2.200 empleados, el 50% del total autonómico. Solo en nómina 56 millones de euros, y si a eso le sumamos pues la seguridad social a cargo del empleador, la cifra alcanza 74 millones de euros. Un gigante sin control y un laboratorio de clientelismo político. Y mientras Gesplan engorda, las escuelas esperan recursos, los agricultores carecen de relevo generacional y las familias siguen sin vivienda. Porque el problema no solo son las cifras, el problema es la filosofía que la sostiene. Estos presupuestos no transforman, son un ejercicio de propaganda contable. El intento de un gobierno que se mira al espejo para convencerse de que aún hace algo. Y todo esto en un contexto económico que no es adverso, como nos quieren hacer creer, que como ya le dije, la economía canaria crece, la recaudación aumenta y los fondos europeos fluyen. Sin embargo, el resultado es el mismo. Más gasto improductivo, menos inversión útil y más desigualdad estructural. Y queda claro que cuando se tiene el viento a favor y se avanza menos que nunca, el problema no es el viento, el problema es el timonel. Estos presupuestos reflejan un gobierno sin brújula, sin ideas y sin credibilidad. Un ejecutivo que infla cifras, recorta el futuro y multiplica el aparato político. Y cuando Bruselas pide además devolver los fondos MRR no ejecutados, no bastará con culpar a la burocracia o a la incertidumbre, porque lo que hoy presentan no es un presupuesto de futuro, es una huida hacia adelante. Mientras la desigualdad crece, la riqueza se concentra y las familias se ahogan entre alquileres imposibles y salarios estancados, ustedes siguen cuadrando cifras, no cambiando vida. Nada de estos presupuestos se parece a una estrategia de redistribución de la renta o de apoyo real a quien más lo necesita. Tampoco hay un plan ante la emergencia habitacional ni una apuesta frente a la emergencia hídrica o climática. Siguen sin rumbo, condenando a Canarias a un futuro insostenible. Estos no son, consejera, los presupuestos de una Canaria que avanza, son los presupuestos de una Canaria que se resigna. Y si hubiera que resumirlo en 3 palabras, este presupuesto serían desigualdad, desidia y dependencia. Desigualdad porque renuncia a redistribuir la riqueza. Desidia porque ignora las emergencias sociales y ambientales. Y dependencia porque siguen atados al dinero europeo, a las energías fósiles y a contar turistas. Eso define estas cuentas. No una Canarias más justa, más verde o solidaria, sino una Canarias más frágil, más desigual y dependiente. Y ante esto, señorías, no caben los matices. Lo que hoy se presenta no es un presupuesto, por lo menos no es un presupuesto ilusionante, es una oportunidad perdida. Gracias.